Ingeniero Carlos Madero, gusto saludarlo. Buenas tardes. Estamos ya en base a lo que hemos venido escuchando y revisando en el territorio nacional, prácticamente en fase 2. ¿Podemos manejarlo de esa manera, ingeniero? Un gusto saludarle. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Rosendo. Buenas tardes a ustedes que están en cabina y al pueblo hondureño. Bueno, en primer lugar, es importante mencionar, en la mesa multisectorial, hemos venido trabajando fuertemente en cómo se va analizando el comportamiento de la pandemia. Por los momentos estamos en fase 1. ¿Qué significa la fase 1? Significa que los empleadores pueden llevar hasta un 20% de su fuerza de trabajo a cada uno de los negocios, ¿verdad? Ya esta semana empezamos a ver de que se ampliaron horarios, ya se ampliaron horarios de 6 a 8 de la noche casualmente, y aquí tengo que decirlo, y tiene un poco que ver con la entrevista que hacían anteriormente con el doctor Mejía. No es que los casos, Rosendo, están bajando, es que en realidad hay más capacidad de atención. O sea, ya tenemos, Tegucigalpa tiene creo 5 o 6 triajes, hay triajes, centros de estabilización, ampliación de salas de hospitales, igual en San Pedro Sula. Por lo tanto, uno pensaría, y hay que tener cuidado, y sobre todo en el mensaje que va a la población, de que todavía no estamos ni podemos decir con mucha certeza que la curva está para abajo. Todavía no es así. Lo que sí está pasando es que tenemos mayores capacidades. El gobierno ha estructurado mayores capacidades y esas capacidades hacen que los hospitales no se saturen tanto. Ahora, bien, eso que nosotros miramos en Tegucigalpa y San Pedro Sula va a empezar a replicarse, o lo que vimos acá, que vimos los hospitales súper llenos y todo eso, va a empezar a replicarse en el interior del país. Así como empezó en el mundo, primero en Madrid, en Nueva York, en Los Ángeles, en las grandes ciudades, después pasó a las ciudades pequeñas como Tegucigalpa y San Pedro Sula, y después irá a ciudades urbanos-rurales hasta que terminen las aldeas. O sea, esto va a seguir. Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque si bien es cierto, nosotros miramos que existe más oxígeno dentro, por así decirlo, o más cupos dentro de los hospitales, no podemos confiarnos de que esto signifique que el virus está bajando. Por los momentos no hay nada que nos indique que el virus está bajando. Lo que sí podemos decir es que tenemos mayores capacidades. Y por eso es que se han venido tomando este tipo de decisiones que nosotros, pues que particularmente yo la denomino que debe ser una apertura prudente. Prudente significa vamos lento, tomando la temperatura, viendo cómo se manejan los números, si no tenemos repuntes significativos, porque como sea, la apertura va a repuntar, o sea, van a haber más casos de coronavirus. El tema no es que si existen más casos o no, es si esos casos que probables que vengan, tenemos la capacidad de soportarlos. Esto lo digo porque la gente piensa, mucha gente piensa que dice, bueno, a mí no me va a pegar. Es probable, Rosendo, que casi a todo el mundo le pegue el coronavirus. Lo que no queremos es que nos pegue a todos al mismo tiempo, porque cuando nos pega a todos al mismo tiempo, colapsa el sistema de salud. Entonces, hasta el momento, yo creo que vamos prudentemente bien ordenados. Probablemente, y lo digo probablemente, algunos municipios tendrán que regresar a fase 0, porque allá en el interior estamos viendo algunos municipios que se complican un poco, pero hoy nos dieron los datos en la mañana, me los pasaron, todavía no lo hemos discutido en la mesa multisectorial, pero hay que entender que esto va a ser parte de la dinámica, o sea, así como en Tegucigalpa se abrió, se cerró, se abrió, se cerró, así va a pasar en otros municipios del país. Claro está, ya estas ciudades grandes, que ya sabemos que hay mucho más control, ya empezamos a ver otro tipo de apertura, como los pilotajes en temas de transporte, ya pilotaje en temas de aeropuertos. ¿Por qué? Porque sabemos que si cumplimos con cierta disciplina, podemos llegar a aperturar en alguna medida rubros que están totalmente cerrados. Y esto lo decimos porque, claro, estos rubros tienen un pilotaje. Cuando hablamos de apertura por pilotaje significa que son aperturas controladas. Las hemos controlado porque, claro, son sectores muy dispersos. Cuando el sector es muy disperso, así nos pasó, yo no sé si usted se acuerda cuando empezamos con los restaurantes, que todo el mundo estaba tenso por los restaurantes, ¿verdad? Y era casualmente porque la mejor idea
que se tuvo fue aperturar el restaurante vía pilotaje y resultó bastante bien. Pues ahorita también vamos a empezar a hacerlo en pilotajes en el transporte y en el transporte terrestre y aéreo, de tal forma que vayamos probando y controlando cómo se va a hacer. Ahora, ¿qué pasa acá? Pues habrán rutas, no se pueden aperturar todas las rutas, porque por ejemplo, en una ruta entre Tegucigalpa y San Pedro Sula ya no es tan complicada porque en San Pedro Sula hay coronavirus, ya también que se da comunitariamente y en Tegucigalpa también. Pero lo difícil es aperturar, por ejemplo, una ruta Tegucigalpa a, qué sé yo, una aldea en Santa María del Carbón, por ejemplo, donde no tienen tanto coronavirus, ahí probablemente sí miremos efectivamente que no se puede aperturar, porque si no el coronavirus va a empezar a transitar más rápidamente. Estas son las cosas que están analizando. Y en base a este análisis, ¿qué sigue entonces para la próxima semana? Si, o esta misma semana incluso, ingeniero, si revisamos cómo se han dado modificaciones, ejemplo, ya a nivel de los viajes entre las ciudades donde está abierto este pilotaje, no necesariamente hoy que tocaría viajar al número 2, va a viajar solo el número 2, porque si no las empresas quiebran, irán 3, 4 personas. Puede viajar todo mundo. Esto lo ha notificado Transporte. ¿Qué modificaciones aspiran ustedes en los próximos días? Por ahí leí algo que hablaba de los hotelitos pequeños, de los hoteles de montaña, que ya pueden ir viendo la posibilidad de aperturas en ciertas zonas donde los contagios no son tan elevados. Correcto, Rosendo. Ahorita, de hecho, terminando esta entrevista, tenemos después una reunión con el sector turismo, y es porque vamos a empezar a ver que existen lugares como los hoteles de montaña, donde prácticamente sí vamos a poder empezar a hacer algunas aperturas, sobre todo porque son hoteles muy pequeños, que tienen pocas habitaciones, siempre cuidando que los comedores de los restaurantes no van a estar abiertos. O sea, los comedores, que son lugares de mucha afluencia, no van a poder estar abiertos en ningún hotel, pero toda la demás infraestructura del hotel sí puede estar abierta, y sobre todo cuando están de montaña, porque pueden ir, qué sé yo, en Panacam, por ejemplo, pueden salir, pueden ir al parque. O sea, las familias en su contexto pueden cuidar el distanciamiento social, porque la infraestructura donde está este tipo de negocios lo permite. Eso es probable que podamos tener ya este tipo de mecanismos, ¿verdad?, que vayan permitiendo abrir. Igual con la venida de los aviones, de la apertura de aviones, obviamente también vamos a tener que empezar apertura de hoteles, que son para turismo, otro tipo de turismo o viajes de negocios, pero siempre con esas peculiaridades que, por ejemplo, el restaurante puede estar la cocina abierta, pero no el comedor. Eso va a permitir un tanto de movilidad para que este sistema, porque hay que decirlo claramente, los hoteles son los que están más golpeados de toda la cadena, van a poder hacerlo. Igual vamos a hacer, quiero decirle, en Roatán, vamos a ir a hacer una inspección, ¿verdad?, para la zona hotelera, de tal forma que se pueda aperturar un vuelo internacional y también estos turistas tengan la certeza de que van a ir a un lugar donde se cumplen todas las medidas de bioseguridad. Yo creo que este es un tema trascendental en el tema hotelero, y lo vamos a empezar viendo. Hay otras cosas que se están discutiendo también. Por ejemplo, se va a empezar a discutir si habrá que ampliar los fines de semana, o sea, aperturar fines de semana, o si se hará necesario pasar a la fase 2, que ya representa el 40% de las personas trabajando, ¿verdad? O si debemos cambiar el tema de los dígitos de un dígito a 2 dígitos, ¿verdad? Son parte, por así decirlo, de las cosas que se están revisando y analizando. Sí, cierro con usted, ministro, el tema de los centros comerciales. Hay algunas actividades que ya se han comenzado a atender. Nos están preguntando aquí, ¿cuándo se pasaría a permitirnos a otros luchadores que tenemos nuestro negocio paralizado para poder vender, ya que los dueños de los moles no nos permitieron sacar nuestra mercadería si no les pagábamos?
entiendo que son de tiendas. Bueno, Ingeniero, ¿cómo vamos con los centros comerciales? Los centros comerciales ya tienen una autorización bajo pilotaje también, ¿verdad? De hecho, están abiertos. Lo que pasa es que, claro, no es fácil que la población decida ir a un centro comercial porque sabe que es un poco más complicado. Además, hay un sistema, ellos se estructuraban los pilotajes, la cantidad de aforo de gente que puedan haber. Por ejemplo, ahorita los comedores dentro de los centros comerciales no pueden aperturar porque son lugares de aglomeración, igual los cines, todavía no se puede entrar a esa fase, pero los otros negocios sí lo van a poder hacer. Ahora, aquí yo lo que recomiendo es que tiene que llegar a haber un entendimiento entre el arrendatario y el dueño del centro comercial, ¿verdad? Donde les permita operar, porque por mucho que el arrendatario quiera que le paguen, si este negocio está totalmente cerrado, no va a poder pagarle. Y eso es una cadena que, claro, por eso es que vimos un tema de extensión de financiamientos bastante fuerte que tiene que ver con esto. O sea, es mentira que un negocio va a poder venir a abrir de la noche a la mañana con la presión de que le pague algo en lo cual no tiene flujo de efectivo para hacerlo. Entonces ahí es donde hay que asistir o a Banprovi o a otras de estas instituciones, igual llegar a un acuerdo con los dueños de los centros comerciales para un arreglo de pago y volver a una operación, porque tampoco al dueño del centro comercial le conviene que no exista operación adentro, sino ese centro comercial quebrará, definitivamente. Muy bien, gracias, ingeniero. A la orden, a la orden.